Leo la Nueva Traducción Viviente, si quiere la escucha, va a ser un poquito diferente a la que va a ver allí. Dice, el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes, enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que, desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Ok, ¿se acuerda un poco de este acontecimiento? Le cuento que un capítulo antes da la entrada para este capítulo 33 y resulta que en el capítulo 32, si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta que ese es el evento en el que el pueblo del Señor se rebela contra el Señor y hace un ídolo. ¿Se acuerda? Aquel becerro de oro que adoran en el desierto, mientras Moisés estaba teniendo comunión con el Señor en el monte. Ok. Eso da entrada a esto. ¿Qué sucedió? El Señor le dijo a Moisés, baja porque el pueblo ya se ha rebelado contra mí. Entonces, luego de que todo esto sucede, Moisés va a interceder por el pueblo delante de Dios. Y el Señor les da estas palabras que comienzan en el versículo 1 del capítulo 33. Voy a leer la versión Reina Valera. El versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Note esto, el Señor, ellos pecan, ¿verdad? Se rebelan contra el Señor. Moisés intercede, las palabras del Señor son las siguientes, no les voy a negar la tierra prometida, avanza. Entra en la tierra que les prometí, en la tierra que fluye leche y miel, ve a tomar tu bendición. Sin embargo, mira un gran pero, mi presencia no irá con ustedes. ¿Por qué? Porque han demostrado que son un pueblo rebelde. Si fuera con ustedes, mi presencia capaz y los destruiría. Así que, ¿cuál fue la consecuencia del ídolo? Se rompió o se dañó la relación con Dios del pueblo de Israel, ¿ok? El Señor no les niega la bendición, entiéndase bien. Les niega la cercanía de su presencia. Dice un ángel, enviaré un ángel. Déjeme decirle que este ángel del que se habla, Reina Valera dice el ángel y no está con mayúscula. En la Nueva Traducción Viviente dice un ángel más acertadamente, porque no estamos hablando del ángel de Jehová, que era Dios mismo, que les había acompañado hasta ahora. Ahora, esa presencia tangible, cercana y favorable del Dios vivo, les iba a ser quitada. Sin embargo, se iba a enviar un ángel para que los acompañara y les abriera camino para la bendición. Yo le pregunto, ¿qué haría usted si usted se encontrara en esta situación? En la situación en la que Dios le diga,
te voy a bendecir, pero mi presencia manifiesta no va a estar en tu vida. Vamos a traducirlo. Te voy a dar el trabajo que quieres que te dé, pero mi presencia cercana, visible, disfrutable para ti, no la vas a tener. Te voy a dar la casa que quieres, el negocio que quieres, el dinero que quieres, la sanidad que quieres, el bienestar por el que me has estado pidiendo, la libertad por la que me has estado pidiendo. Eso te lo voy a dar. Y vas a disfrutar de la bendición. Vas a tener una buena familia, vas a tener hijos, vas a tener un buen matrimonio. Vas a disfrutar de mi bendición. Pero no vas a disfrutar de mi presencia como yo quisiera que tú la disfrutaras. ¿Qué haría usted? ¿Usted aceptaría este trato? Porque es lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Dios. Le estaba diciendo, les doy la bendición, pero no mi presencia. Mire, esto era una gran prueba para Israel. Si Israel estaba conforme con ese acuerdo, se demostraría, sin lugar a dudas, que a Israel solo le importaba la bendición y no el Dios de la bendición. Si Israel decía, bueno, para adelante, pues igual están enviando un ángel, igual vamos a conquistar, igual el Señor va a pelear por nosotros, ¿verdad? Se demostraría que solo querían la tierra de Canaán, que solo querían la leche y la miel, pero no querían a Dios en medio de ellos. Sin embargo, si Israel decidía desafiar a Dios y decirle a Dios, no estamos de acuerdo con este trato, queremos tu presencia, no nos importa si no llegamos a la tierra de Canaán, si no tenemos la bendición, no nos importa, como le diría más adelante Moisés, si es en este desierto, pero lo que nosotros queremos es tu gloria y tu presencia, que nosotros podamos disfrutar de ella en nuestras vidas. Allí quedaría demostrado que ellos querían al Dios de la bendición y no a la bendición. Muchas veces nosotros nos encontramos allí, en ese punto de nuestras vidas, en el que no, Dios no nos habla para decirnos te doy la bendición, pero no mi presencia. Pero ¿sabes qué hace o qué pasa? Que recibimos bendiciones, ¿verdad? Por ejemplo, recibimos un trabajo que nos da una mejor posición financiera, nos da más dinerito, estamos más cómodos, era lo que queríamos, de repente la posición que queríamos, el ascenso que queríamos, pero resulta que de alguna forma esa bendición se vuelve el todo para nosotros. Resulta que de alguna forma esa bendición ha logrado quitar nuestros ojos y nuestros corazones de Dios. ¿Me está entendiendo? Ya la atención de nosotros no es la misma para con Dios, sino que toda nuestra atención está fija en esa bendición, en ese trabajo, en hacer más dinero, en que el jefe esté contento, en que cumpla los objetivos laborales, en ir a cumplir, etc. Ahí está todo nuestro corazón, ¿me está entendiendo? Estamos en el mismo punto en el de Israel. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Queremos la bendición o queremos al Dios de la bendición? Si nos fuera removida la bendición, igual buscaríamos al Señor, igual amaríamos al Señor. Si el Señor no respondiera a la oración, tu oración, lo que le estás pidiendo, si Dios no te diera ese trabajo, no te diera esa pareja, no te diera esa mujer, no te diera ese hombre, ¿tú seguirías amando al Señor de la misma manera? ¿O te rebelarías en contra de Él quejándote por qué Dios no me bendice? Y cuando viene la bendición del Señor, si el Señor te da finanzas, si el Señor te pone en una posición de autoridad, qué sé yo, de poder, en ese lugar, cuando lo tengas todo, cuando ya no tengas que pedirle al Señor, Señor, provéeme para la harina pan, Señor, provéeme para esto, te necesito, cuando ya no necesites tanto aquello, ¿te acordarías del Señor igualmente? ¿Sí me está entendiendo? Igual le dedicarías ese tiempo de oración que antes lo tomabas porque necesitabas que Dios te alimentara. Ahora que no necesitas eso, lo tomarías para darle gracias al Señor. ¿Me entiendes? Entonces no es raro esto que estaba viviendo Israel. Nosotros también lo vivimos. Hay un punto en nuestras vidas en el que tenemos que tomar una decisión. ¿Nosotros queremos la bendición o queremos al Dios de la bendición? Cuando queremos solo la bendición, hermanos, se resquebraja o se quebranta nuestra relación con el Señor. Y ahora quiero decirle que el Señor, esto ha pasado en muchos de nosotros, y el Señor quiere hablarte hoy de cómo restaurar esa relación con el Señor que de alguna forma o en alguna medida has perdido por estar mirando otras cosas. Y quiero decirte que sé que esperabas que hablara de Venezuela, y voy a hablar de Venezuela. ¿Sabes por qué voy a hablar de Venezuela? Porque esta es la condición de Venezuela. ¿Qué es lo que pasó con Venezuela? Venezuela es una nación
que está destinada, la identidad profética de Venezuela, el diseño profético de Dios, es que Venezuela sea una nación tan próspera que pueda bendecir a otras naciones. El llamado, es más, se habla de que el expresidente que Dios se tuvo que llevar, el mismo Dios le dijo cuál era el propósito de ponerlo. Él se rebeló en contra del Señor porque buscó otros dioses que para nadie es un secreto, ¿correcto? Entonces, ese diseño que Dios tenía se fue tergiversando y no pudo establecerse como el Señor lo quería. ¿Qué pasó entonces? El Señor tiene un destino profético para Venezuela. Hay una identidad para Venezuela de ser próspera. Tú y yo no vemos eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros quisimos la bendición y no al Dios de la bendición. Hasta el día de hoy, cuando tú oras, atento a lo que tú oras. Porque hasta el día de hoy lo que tú oras es esto. Señor, bendíceme, Señor, dame dinero, Señor, bendice el dinero de Venezuela, bendice la riqueza de Venezuela. Pero ¿cuánto oras tú para que el corazón de Venezuela, de la gente de Venezuela, se vuelva al Dios de la bendición? ¿Tú me estás entendiendo? Oramos y pedimos la bendición para Venezuela, pero ¿por qué no estamos pidiendo al Dios de la bendición para Venezuela? Es decir, la presencia manifiesta del Dios vivo entre nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Nos fuimos detrás de los ídolos. Ídolos que no voy a mencionar, pero gran parte son ídolos de la brujería. Nos fuimos en pos de los ídolos, como nación estoy hablando. Por esa razón, la presencia favorable de Dios se retiró en cierta medida de nuestra nación y por eso vemos lo que estamos viendo. ¿Cuál es tu clamor? ¿Cuál debe ser mi clamor? Señor, perdónanos. Perdónanos. Y empezar a buscar al Dios de la bendición para que su rostro y su presencia favorable se regresen a Venezuela. Dios puede en cuestión de segundos levantar y bajar. Dios puede en cuestión de segundos restaurar y destruir. Dios puede en cuestión de segundos quitar y poner a alguien. Pero todo depende de esto. La Escritura dice, Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, se lo debe saber de memoria ya, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? Usted y yo. ¿La gente que no conoce al Señor venezolano es el pueblo de Dios? No. El pueblo de Dios somos usted y yo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si oraren y buscaren, dice, no dice la bendición. Si buscaren que el gobierno salga, si buscaren que haya más dólares, si buscaren que se explote el turismo en Venezuela o cualquier otra cosa, si buscaren que haya mejores trabajos, no dice eso. Tú puedes orar por eso, pero esa no debe ser la intención principal de tu corazón. Dice, si buscaren mi rostro, a Él, no a su bendición, a Dios. Cuando su pueblo, que tiene el conocimiento, se vuelve a buscar a Dios, entonces el Señor retorna su favor a la nación. Y por eso dice, entonces sanaré la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere hablarte el Señor hoy? En muchos casos, de los que estamos acá presentes, nuestra relación con el Señor ha sido quebrantada. Y el Señor necesita, para restaurar a Venezuela, entiéndame bien, para restaurar afuera, Dios necesita comenzar por restaurar a su pueblo. Porque es su pueblo el que va a orar y va a invocar el nombre de Dios para que Dios sane la tierra. Entonces tú en este tiempo tienes que ubicarte y entender el plan de Dios. Dios necesita que tú levantes en comunión con Él tu relación con Dios. Dios necesita que tú levantes el santuario, ese lugar de encuentro con Dios. Muchos de nosotros estamos conformes con la bendición, ¿me entiende? Vivimos bien. Dios nos bendice porque hemos recibido al Señor Jesús, porque ponemos en práctica su palabra. Ok, está bien y Dios nos bendice, pero muchos nos hemos quedado hasta allí. Y no estamos buscando realmente una relación con Dios porque nos hemos conformado con la bendición de Dios. ¿Ok? Entonces Dios quiere decirte hoy, vengo con la intención de restaurar tu relación conmigo. ¿Estás dispuesto? De eso, repito, ya no lo voy a repetir más, depende en gran medida la restauración de nuestra nación. ¿Ok? Ok. El versículo 4 de Éxodo, estamos leyendo Éxodo 33, ¿correcto?
oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Ok, comenzamos bien. El pueblo de Israel, el Señor le dice, bueno, les voy a dar mi bendición, pero no les voy a dar mi presencia cercana y manifiesta. Y el pueblo de Israel no dice, bueno, está bien. Como diría otro rey por ahí por la Biblia, bueno, mientras no sean mis días, que se vaya la bendición. Bueno, está bien. No, dice que se vistieron de luto. Entendieron que había una razón para lamentarse. Si se les bajaba de el ángel de Jehová a un simple ángel. Había una razón para lamentarse, así que se vistieron de luto. Este es el primer paso para tu restauración en tu relación con Dios. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te doliste en tu corazón por no experimentar la presencia de Dios? Ya me preocupé. Ya me preocupé porque la gente miró así como que, ¿de qué estás hablando? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste mal cuando perdiste una cita con Dios? Cuando Dios te levantó en la madrugada y te dijo, hija, quiero estar contigo en este tiempo, y tú te dormiste al otro día. ¿Cuándo fue la última vez que el otro día te sentiste mal? Que dijiste, Dios verdaderamente me llamó y yo no hice caso. O tú simplemente seguiste y no te importó. ¿Me está entendiendo? ¿Cuándo fue la última vez que orando dijiste, papá, no te siento como antes? No te siento como hace 2 meses, como hace 2 años. Vuelve. ¿Cuándo fue la última vez que te incomodó no sentir la presencia de Dios en tu vida? O pasan las semanas y las meses y ni cuenta te das. Que Dios está tocando afuera de tu corazón todavía y diciéndote, mi amor, ¿quieres estar conmigo un rato? Pero han pasado los meses y ni cuenta te has dado. ¿Cuándo fue la última vez que te vestiste de luto porque la presencia de Dios no se manifestaba o no estaba tan cercana como tú la necesitas? ¿Me está entendiendo? Ellos entendieron que estaban perdiendo algo. Así que se vistieron de luto. Pero mientras tú creas que la bendición es mejor o suficiente que el Dios que te da la bendición, estás condenado, mi hermano, estás condenado a perderte lo mejor. Repito, mientras tú creas que lo bueno, que es cualquier bendición que Dios pueda darte, lo bueno es mejor o está por encima de lo mejor, que es la presencia de Dios, estás condenado a perderte lo mejor. ¿Tú me entendiste? Mientras tú creas que es suficiente que tu familia esté bien, que tus hijos vayan a la iglesia, o que tengas suficiente para bendecir a tu familia, que tengas lo suficiente económicamente, o que tu salud esté bien, mientras tú creas que eso sea suficiente, hasta allí te vas a quedar. ¿Sí me entendiste? Estaremos entonces condenados, escuche esto, a estar satisfechos. Y usted me dirá, ¿estar satisfecho tiene algo de malo? Sí, estar satisfecho tiene algo de malo. Porque si te satisfizo otra cosa que no es la presencia de Dios, eso te va a evitar venir a comer de Dios. ¿Me entendiste? Te voy a ilustrar. Así lo ilustra Tía El Arroyo. Si tú te comes una bolsa de papa frita, una bolsa de esas XXL, tú sabes, los Doritos, por ejemplo, y te tomas 2 litros de Coca-Cola, ¿verdad? Y resulta que esa tarde, o sea, dentro de unos minutos, 30 minutos, tú habías quedado con un amigo a que iban a ir a un restaurante con estrellas Michelin. ¿Sabes de qué estoy hablando? Iban a ir a un restaurante con estrellas Michelin a comer el plato más divino. Estuvieron meses para sacar la reserva para poder entrar, meses guardando el billullo para poder pagar ese plato. Y están emocionados, pero de repente a ti te dio hambre y tú dijiste, me voy a comer una bolsa de Doritos y los 2 litros de Coca-Cola que tengo en la nevera accesible a la mano. Cuando tú te vayas a sentar y te pongan el plato enfrente, ¿qué va a pasar? Cuéntame. Por muy divino que se vea ese plato, tú vas a decir, no me apetece. ¿Por qué? Porque te llenaste de basura. Te llenaste de basura. De algo que realmente no valía la pena. Porque ¿qué puede hacer por ti 2 litros de Coca-Cola y una bolsa de Doritos? Igual pasa en nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos llenos, satisfechos
con otras cosas que no tienen por qué ser malas. Por eso las llamo bendiciones. Pero con otras cosas que al lado de la presencia manifiesta de Dios vienen a ser 2 litros de Coca-Cola y una bolsa de Doritos. ¿Tú me entendiste? Cuando el Señor dice el que no aborrece madre y padre, ¿qué está diciendo? El Señor lo que está es comparando. No que sea malo que tú ames a tu madre y a tu padre, eso sería una locura. Dios lo que está diciendo es que al lado de Él, cualquier otra cosa es digna de aborrecimiento. Es decir, cualquier otra cosa no vale la pena al lado de Él. ¿Me entiendes? Entonces no es que sea malo que tú disfrutes de la bendición. No es que sea malo que tú disfrutes del billullo que tienes, del trabajo que tienes, de la familia que tienes, de la esposa que tienes. No está malo que tú te goces eso. Aleluya, Dios te lo ha dado, gózatelo. El problema es cuando te llenas de eso. El problema es, te voy a poner mi ejemplo, cuando el Señor te tiene que decir, ciérrate el Instagram, ciérrate las redes sociales, porque resulta que estás dejando tu vida allí. Resulta que no tiene nada de malo que tú veas redes sociales si no estás viendo nada malo, ¿verdad? Pues Señor, pero no tiene nada de malo si mira mi Instagram. Yo no veo aquí cosas extrañas, yo no veo a hombres o a mujeres medio desnudos, yo no veo cosas de brujería, lo que veo son cosas sanas, lo que veo son cosas de crianza, lo que veo son buenos consejos, recetas, qué sé yo. Yo le podría decir eso a Dios, pero Dios me tuvo que decir, eso está satisfaciéndote y no me está dejando espacio a mí. Y fue así. Solamente tuve que dejar de utilizar eso un poco de tiempo para darme cuenta que cuando yo no abría el Instagram, tomaba el teléfono para abrir la Biblia. ¿Sí me entiendes? Cuando no estaba la opción de abrir el Facebook o las redes sociales, yo tomaba el teléfono y abría la Biblia y estaba en comunión con Dios. ¿Ves? O sea, no es que la bendición tenga algo de malo, el problema es que la bendición, mira, ¿te acuerdas? Este mismo pueblo, un capítulo antes, usaron su bendición para crear un ídolo. ¿Te acuerdas? Aarón le dijo, tráiganme sus zarcillos. ¿Qué eran los zarcillos? ¿Qué eran las joyas que tenían ellos? Era la bendición que Dios les había dado, porque cuando Dios los sacó de Egipto, les dijo, no los voy a sacar con las manos vacías. Y puso temor en los egipcios, quienes le dieron todo lo que tenían, joyas, oro, plata, etcétera. Y ellos salieron a manos llenas. Por eso es que en el desierto tenían zarcillos de oro y joyas y vestidos finos. Era la bendición que Dios les había dado. Pero la bendición también tuvo el potencial de volverse un becerro de oro. ¿Me entendiste? ¿El oro es malo? ¿El zarcillo era malo? No. Lo malo era el becerro de oro. Lo malo es cuando tú dices, bueno, no nos hace falta la presencia de Dios. ¿Quién sabe qué haya pasado con ese Moisés? Vamos a buscar nosotros mismos nuestra satisfacción. ¿Me está entendiendo? Pero esas mismas joyas, luego, más adelante usted lo va a ver, se volvieron una ofrenda para el tabernáculo. Las que les quedaron, por supuesto, no los zarcillos. Pero el resto de las joyas que ellos tenían, llegó un momento en el que Dios dijo, pidan ofrenda. Para crear el tabernáculo, la tienda de reunión con Dios. Necesitaban oro, necesitaban plata, necesitaban joyas, necesitaban piedras preciosas para hacerlo. Y Dios dijo, traigan ofrenda, cualquiera que salga de su corazón. Y el pueblo trajo la ofrenda al Señor. Y con ese oro crearon el altar. Crearon con el bronce la fuente de agua. Crearon con el oro el arca del pacto. Con los querubines donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Qué es lo que tú haces con tu bendición? ¿Qué es la posición? ¿Cuál es la posición que ocupa en tu vida? Si es más importante que Dios, si te estás satisfaciendo por encima de Dios, tú estás creando ídolos con la bendición. Cuidado. Sin embargo, si tú pones al Señor primero, ojo, y tú estás dispuesto a cuando Dios te diga, venga, entrégame la bendición. Si tú estás dispuesto a eso, entonces te puedo decir, está bien, no tienes ningún ídolo. Pero si Dios te viene a decir, entrégame el trabajo, tienes que dejar el trabajo. ¿Tú te imaginas? Dios lo puede hacer. De repente que Dios te diga, mira, yo te di el trabajo, sí, pero resulta que tú no estás preparado para este trabajo, porque resulta que desde que tienes este trabajo, ya no oras, ya no ayunas, ya no vas a la iglesia.
Desde que tienes este trabajo solamente piensas en el dinero, solamente piensas en cumplir los objetivos laborales. Así que vamos a hacer algo. Me entregas ese trabajo. Me lo entregas. Si Dios te dijera eso, ¿tú estarías dispuesto a entregárselo? Si no, es un ídolo. Si no, depusiste a Dios de su trono y pusiste otra cosa. ¿Ok? Entonces, nosotros, si Dios nos dijera, vuelvo, te voy a dar la bendición, pero no mi presencia cercana, nos vestiríamos de luto y nos quitaríamos nuestras joyas y las entregaríamos por la causa de Dios, ¿o no? Ahí dice el mismo versículo 33:4 dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. A ver, los atavíos habla de las joyas, ¿verdad? Ya lo leímos en la Nueva Traducción Viviente. Ninguno se puso sus atavíos. ¿Qué quiere decir esto? Se despojaron. Qué sabroso disfrutar de la bendición. Cuando yo estaba chiquita, por ejemplo, mi mamá me compraba anillos de oro. Para mí era sabrosísimo ponerme en la mañana los anillos de oro. Porque me ponía de a 3 en cada mano, mi amor. Era divino. Pero si Dios te dice, ¿te quitas los anillos, pues? Para demostrarle al Señor que Él está primero. ¿Qué podríamos rendir nosotros? ¿Qué estaríamos dispuestos a entregar con tal de construir, con tal de edificar el tabernáculo de reunión? Con tal de edificar, de cultivar nuestra relación con Dios. Si tengo que deponer mi teléfono, como le decía, mis redes sociales, si tengo que rendir una relación, un medio en el que estoy y resulta que no logro ser luz, sino que en ese medio en el que estoy me lleva a las tinieblas, me acomodo al sistema, tengo que deponer eso, tengo que prescindir de eso, ¿estaría dispuesto a hacerlo? Porque a veces esas cosas que tú rindes son los materiales que Dios utiliza para construir su relación contigo. ¿Ok? Entonces lo que Dios te esté pidiendo, mi hermano, es momento de entregarlo. ¿Ok? El Señor traía a mi mente aquella historia, porque esta no es una parábola, es una historia, o sea, realmente sucedió, del hombre rico y Lázaro. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Esto está en Lucas 16. ¿Se acuerdan? Ok. El hombre, mire cómo se describe el hombre rico. Interesante que no se pone su nombre, pero el de Lázaro sí, ¿no? Ok, él era un hombre rico. Ahora, este hombre del que Abraham dice, en tu vida disfrutaste de tus bienes. Se te dieron en vida bienes y a Lázaro males, ¿se acuerda? Se te dieron en vida bienes. Pero resulta que este hombre que en vida disfrutaba de bienes y de toda la bendición que alguien podría anhelar, resulta que él estaba condenado al infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Un lugar de tormento? Sí. Pero básica y esencialmente, entiéndelo, el infierno es un lugar en donde no está la presencia favorable y cercana de Dios. Porque resulta que Dios es omnisciente. De alguna manera en el infierno también está Dios. Pero no su presencia favorable y cercana. No la presencia que nosotros podemos disfrutar. Esa es la condenación de la que habla la Biblia. Cuando nosotros hablamos del infierno, ¿cómo nos asustamos unos a los otros? ¿No? Que el infierno, que te van a torturar, que te van a atormentar. Eso es parte. Pero ¿sabes de dónde viene el tormento? ¿Sabes de dónde viene el tormento principal del infierno? ¡Ojo! No de lo que te puedan hacer los bichos, no. El principal tormento del infierno viene de que Dios no está allí. Porque Dios es el todo del hombre. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, aunque el hombre rico tenía toda la bendición, él realmente estaba condenado. Ya en vida, él estaba viviendo un infierno. Porque no contaba con la presencia de Dios. Igual nos puede suceder a nosotros. Nosotros podemos pensar que la presencia de Dios está con nosotros porque tenemos la bendición de Dios. Pero si nosotros no estamos disfrutando de una cercanía con el Dios vivo, estamos viviendo más infierno que cielo.
Con razón la canción de Christine Declare no es de Christine Declare, es de otra persona. Dice, tu presencia es el cielo para mí. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que tiene maravilloso el cielo? Las calles de oro, los mares de cristal, eso es bueno. Pero lo maravilloso del cielo es que está la presencia manifiesta, favorable y palpable de Dios 24/7. Entonces, ¿es suficiente para ti la bendición de Dios? Realmente el Señor puso este peso en mi corazón. Muchos de los que estamos aquí estamos disfrutando de lo que Dios nos da, pero no tenemos una relación cercana con Dios. No la tenemos. Y el Espíritu Santo me decía, se están perdiendo de lo mejor. Se están perdiendo de lo mejor. El Espíritu Santo me decía, para muchos fue suficiente lo que les di. Y en cuanto se los di, ya no se acercaron a mí como antes. El Espíritu Santo me decía, están engañados. Están engañados. Mi hermano, tienes que abrir los ojos. Tienes que abrir los ojos y darte cuenta que si no estás disfrutando de la presencia viva de Dios, hermano, no tienes realmente nada de valor. Porque cielo y tierra pasarán. Lo único que permanecerá es su palabra, que es Dios mismo. Entonces, si en un día tú te levantas, ¿verdad? Y tienes un buen día, un día exitoso, nosotros podríamos decir, ¿verdad? Te acuestas por la noche, repasas tu día y dices, bueno, hoy fui a trabajar, cumplí mis objetivos laborales, hice el dinero que necesitaba, me salió un trabajito por aquí, y gloria a Dios, decimos, ¿verdad? Cuidé a mi familia, atendí a mi esposa, tuve un tiempo con mis hijos, los saqué al parque, qué bueno, todo maravilloso, el Señor hizo esto y esto por mí, qué bien. Te acuestas en la noche y se terminó el día. Quiero decirte que aunque ese día fue un día de éxito, para ti fue un día perdido. Si ese día no disfrutaste de la presencia de Dios. ¿Tú me entiendes? Si ese día tú no viviste a Dios, si ese día tú no estuviste en la presencia de Dios y dijiste, Dios está aquí. Si ese día no te dejaste usar por Dios, si ese día no escuchaste la voz de Dios, no sentiste la presencia del Espíritu Santo, quiero decirte que es un día que no valió la pena. Y usted me dirá, Rebeca, qué fuerte. Es así. Un día perdido. Porque nuestra esencia es ser adoradores. Esa es nuestra esencia. Nosotros necesitamos a Dios. Dios puso en nuestros corazones eternidad. Es decir, puso un hueco. Un hueco que solo puede llenar Él. Así que si no estamos disfrutando de ese Él, porque tenemos otros éxitos y otras bendiciones, no estamos ganando. Hoy no estamos ganando, estamos perdiendo. No dejes que lo bueno se transforme en lo malo, volviéndose un ídolo que le quita el lugar a Dios. No dejes que lo bueno se vuelva malo embotándote, satisfaciéndote, llenándote con algo menor al Dios vivo. Fuiste diseñado para ser llenado con el Señor. Tu atmósfera es la presencia del Señor. No hay nada mejor que esto, ¿ok? Y cuando no estamos disfrutando de esto, algo tenemos que hacer. Cuando tú no estás disfrutando de la manifestación del Dios vivo todos los días de tu vida, mi hermano, es hora de moverte. Es hora de hacer algo, ¿ok? Porque para eso fuiste creado. Ok, el versículo siguiente. El versículo 7, vamos a leer. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Paso número 1 hacia la restauración de nuestra relación con Dios, dolor. Tengo que darme cuenta que la bendición no es suficiente, ¿ok? Me tiene que doler que no esté disfrutando de Dios. Eso es lo número 1. Número 2, ahí en Éxodo 33:7 dice que Moisés levantó un tabernáculo de reunión. ¿Cómo así? Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que el tabernáculo se erige mucho más adelante. ¿Qué es esto entonces? Quiero decirle que esto fue una medida extraordinaria de parte de Moisés.
para buscar a Dios. Él tomó su propia tienda, la puso fuera del campamento. El tabernáculo de reunión tenía que estar en medio del pueblo. Esto significa que Israel había perdido esa particularidad. Israel había perdido un poco de la presencia del Señor por su rebelión. Así que Moisés pone el tabernáculo afuera del campamento, su propia tienda. Dice, esta la voy a dedicar para buscar a Dios, aunque ahorita no tengamos el tabernáculo real. Porque no es una opción, escúchame, no es una opción dejar de buscar a Dios. Moisés pudo haber dicho, bueno, y el pueblo de Israel pudo haber dicho, bueno, ahorita no tenemos templo, no tenemos tabernáculo, no tenemos dónde ir a buscar a Dios, así que bueno, vamos a quedarnos aquí tranquilos hasta que tengamos el tabernáculo. Cuando tengamos el tabernáculo, entonces empezamos a buscar a Dios. Pero Moisés sabía que esa no era una opción. ¿Era incómodo? Sí, tenían que salir del campamento. ¿Era lo ideal? No. Es más, lo acostumbrado en las naciones que ellos habían visto era que cada uno tenía su templo fuera y allá iban. Entonces ellos no sabían otra cosa. No sabían que era no tener un lugar para ir a buscar a Dios o una deidad. Entonces era algo incómodo, algo diferente, algo que no sabían hacer. Pero Moisés dijo, aunque sea diferente e incómodo para nosotros, tenemos que hacerlo. Escúchame bien, medidas extraordinarias. Dios me hablaba de esto para nosotros específicamente. El Señor me hablaba de la generación de jóvenes que comenzó en vida abundante. Los que no están aquí, los que están con niños, tienen que escuchar esto cuando se monte en YouTube. ¿Oíste, Juancho? O sea, le avisas a los que están adentro. No sé quiénes están adentro, pero tienen que escuchar esta palabra. Ok, el Señor me ha hablado de la generación de vida abundante de los jóvenes que iniciaron hace 10 o más, 12, 13, 15 años. El Señor me decía, los tiempos eran diferentes. En esos tiempos, lógicamente, nosotros teníamos más tiempo, teníamos más ocasión, porque no teníamos tantas preocupaciones. Hoy la mayoría trabaja muchas horas, cría, atiende una familia de 1 o de 2, tiene que limpiar su casa. En el tiempo en que nosotros empezamos a buscar a Dios, de repente nos atendían, no teníamos que trabajar, o lógicamente no teníamos hijos, física y emocionalmente teníamos más fuerza, teníamos la ímpetu de los jóvenes de 15 años, ¿me está entendiendo? Y la búsqueda de Dios era diferente en ese entonces que ahora, me decía el Señor. ¿Qué hacer? Porque nosotros nos encontramos en esa pregunta en la que decimos, pero no puedo regresar a cuando tenía 15 años. O sea, no puedo regresar a tener el tiempo que tenía en ese momento. No puedo regresar a las fuerzas que tenía en ese momento. ¿Qué hacemos? El Señor me decía, toma medidas extraordinarias. Toma medidas extraordinarias. No hay tabernáculo, es incómodo, es difícil. Tienes que tomar una medida. No puedes decir, bueno, allá lloraba porque allá tenía el tiempo, ahorita no oro porque no tengo tiempo. Dios sabe que no tengo tiempo. No. Tienes que tomar una medida. ¿Era más fácil antes? Sí, pero el Señor me decía, si tú tienes que levantarte 1 hora antes, acostarte 1 hora después, si tienes que deponer tu hora de ocio, la hora en la que ves televisión, aunque sea la única hora en la que tú te relajas, que me dice mi hermana, pero que tú no sabes, porque yo trabajo 10 horas y yo atiendo 2 muchachos y hago esto y tengo que limpiar la casa y tengo que hacer la cocina y yo no tengo tiempo. El Señor me decía, no son excusas. Toma medidas extraordinarias. Haz algo por tu relación con Dios. ¿Me entendiste? Repito, si tú te tienes que levantar 1 hora antes, así sea a las 4 de la mañana. Porque los que tienen niños sabrán que la mayoría de los niños, tú dices, me voy a levantar 30 minutos para tener un tiempo para mí. Te levantas a las 5:30, resulta que a las 5:31 ahí está como una flor el fulano. ¿Entendés? Ok. Entonces, si tienes que levantarte 1 hora antes, así sea a las 4 de la mañana, o si tienes que acostarte 1 hora después. No nos acostamos 3 horas después viendo series. ¿Quién me dice que no? Porque no le creo. ¿Quién me dice que no se ha acostado a las 12, a las 1 o a las 2 de la mañana porque la serie lo enganchó y vio 5, 6, 7 capítulos? ¿Y entonces? ¿Por qué no podemos tomar 1 hora de esa noche para estar en la presencia de Dios? Te digo por qué. Porque tienes la bendición y para ti fue suficiente. Te digo por qué, porque Dios no ha quitado su favor de ti y eso te fue suficiente, pero no te puede ser suficiente. Porque repito, el que pierde la presencia de Dios realmente lo está perdiendo todo. ¿Ok? Entonces medidas extraordinarias para restaurar nuestra relación con el Señor. ¿Ok? Eso fue lo que hizo Moisés con esta tienda temporal afuera del campamento.
Ok. Vamos a leer un poquito más adelante. Este hecho también de haber movido, este hecho de haber movido el tabernáculo afuera, también mire lo que hacía, trazaba una línea entre quienes realmente querían buscar a Dios y le amaban y quienes no. Porque había que hacer, escuché, un esfuerzo, ¿sí o no? Había que hacer un esfuerzo para salir del campamento e ir hasta ese lugar que se había colocado para buscar al Señor. Al sacar el campamento, Moisés trazó una línea que iba a demostrar quiénes realmente querían a Dios y quiénes no. En este tiempo, para esta generación de la que estoy hablando y para muchos, el Señor ha trazado la línea. Y el Señor está diciendo, es momento de demostrar. Es momento de demostrarle al mundo espiritual y a mí si realmente me quieres a mí o quieres lo mío. Es momento de hacer el esfuerzo. El campamento ha sido movido, ahora es incómodo, ahora es difícil, ahora es diferente. ¿Irás en pos de la presencia de Dios o no? Allí se va a demostrar cuál sea realmente tu amor por Dios, ¿ok? Ok, también representaba esto una separación. Cuando algo se colocaba fuera del campamento, por ejemplo, los leprosos, ¿se acuerdan? Los leprosos no vivían entre los ciudadanos, sino que vivían fuera. Esto habla de una separación, porque los leprosos, la lepra, era símbolo de la maldición del pecado. Entonces, espiritualmente se hablaba de algo separado. El Señor también me hablaba de esto. En nuestra restauración de nuestra relación con el Señor va a ser necesaria separación. Separación. ¿Qué es separación? Consagración, santidad. Hay cosas, me decía el Señor, que están como zorras pequeñas matando nuestra relación con Dios. Perdóname por las palabras, pero es así. Matando nuestra relación con Dios y nosotros seguimos con este argumento. Es que no son pecados. Repito. Hay cosas en nuestras vidas, cosas buenas, que están mermando nuestra relación con Dios cada vez más y matándola. Y nosotros decimos, pero ¿por qué tengo que dejar de hacer estas cosas si estas cosas no son pecado? Hay cosas que no son pecado que te pueden separar de Dios, como ya le mencioné muchas. Las joyas, el oro era algo malo, no, pero tenía el potencial de convertirse en un ídolo. Entonces, sería una locura si yo, vuelvo al ejemplo de las redes sociales, por algo será, sería una locura que yo, dándome cuenta, tú te puedes meter en tu teléfono y tu teléfono te dice las estadísticas de cuánto tiempo tú pasas mirando. ¿Tú sabías? Tú te puedes meter en las opciones, mira, te vas a horrorizar cuando veas el tiempo que pasas viendo Instagram. Tú abres y te vas a dar cuenta. Si un día tú abres esa opción y te das cuenta de que tú estás pasando 3 o 4 horas diarias mirando Instagram, Facebook o cualquier otra red social, sería una locura que tú dijeras, voy a guardar el teléfono unos días. Sería una locura que tú dijeras, voy a cerrar el Instagram por un mes. Sería una locura, no sería una locura, sería consagración. Sería separación, porque si no es lo que el mundo hace. ¿Es algo malo la red social? No, no es algo malo, pero es algo que te puede estar separando de Dios. Porque se está llevando 3 horas cuando a Dios no le das ni 15 minutos. ¿Me entendiste? Cualquier otra cosa. Como le decía antes, un entorno, ¿verdad? Una amistad, una relación. Que tú te das cuenta. Tú dices, no, yo voy a influir en ese lugar. Yo voy a influenciar a los demás, a esta persona, a este amigo, a esta pareja. Yo voy a lograr con mi oración que se convierta mengano, fulano. Pero ahora te has dado cuenta que en lugar de tú levantarlo a él te está tirando a ti. ¿Sería una locura que tú decidieras cortar esa relación? Diferente sí sería, pero santidad es diferencia. ¿Tú sabes lo que significa ser santo? Significa ser apartado, ser diferente. Entonces no sería una locura, sería consagración, sería separación. Sería una ofrenda al tabernáculo de Dios que lo puede levantar.
Pídele al Espíritu Santo entonces que te muestre cuáles sean aquellas cosas que te estén separando de Dios y te estén conformando al mundo. Es necesario que esas cosas las entregues y te separes de ellas. Amén. Ok, el versículo 8 ahora sí. 8 y 10. Dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Mire esto. Resulta que tú eres el Moisés de tu casa y de tu medio. ¿Sabías? Muchas veces nosotros leemos este pasaje y solamente lo identificamos con los pastores o los líderes. Decimos, bueno, los pastores y los líderes son el Moisés, y eso es cierto. Pero tú, en tu casa, como eres el que conoce al Señor, eres el líder espiritual, eres el Moisés de tu casa. Mire lo que provocaba Moisés con su búsqueda personal de Dios. Él no estaba obligando a nadie a ir. Él iba y todo el pueblo se quedaba con la mirada fija para ver qué iba a hacer Moisés. Quiero decirte que tu familia tiene la mirada fija en lo que estás haciendo tú. ¿Tú sabías esto? Tú dirás, no, que mis hijos no se dan cuenta. No, que mi adolescente, eso está en su mundo, eso ni cuenta se da. Mira, tienen sus ojos puestos en ti, porque tú eres el Moisés de tu casa. Ellos quieren ver, aunque no lo aceptan, quieren ver a Dios en tu vida. Ojo. Entonces, ¿cómo hizo Moisés que el pueblo de Dios, rebelde, contumaz, de dura cerviz, quisiera buscar a Dios o buscar a Dios? ¿Cómo lo hizo? ¿Mostrándoles bendiciones? No. Mostrándoles presencia de Dios. Ellos veían como cuando Moisés iba a encontrar con Dios, la nube descendía. Y entonces adoraban. Entonces buscaban al Señor. Papá, mamá de familia, líder de hogar, Moisés de tu medio. Tú quieres que los tuyos busquen al Señor. Tú quieres que los tuyos sean benditos, que disfruten del Dios vivo y de su favor. Tú quieres eso. No los vas a convencer con la bendición. Pregúntemelo a mí, que lo tuve todo. Si no tuve cuna de oro fue porque, bueno, no era necesario. Pero pregúnteme a mí que lo tuve todo y solamente me faltó tener 13 años para no querer nada con Dios. Estaba enojada, estaba rebelde con Dios y con los míos. Tenía razones, Dios no me había mostrado bendición, Dios me había mostrado la bendición. Pero era la presencia de Dios lo que al final del día a mí me convenció. ¿Me entiendes? Fue cuando yo vi la presencia de Dios en mi casa, sobre todo en la iglesia. Mire cómo hace Dios las cosas, ¿no? Cuando esta iglesia inició y empezaron a venir jóvenes, yo empecé a palpar la presencia de Dios que venía de mis padres, de lo que ellos habían hecho. Y eso fue lo que me convenció. Ver la presencia viva de Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces no es, bueno, es que yo soy buena con mi hijo y el amor que yo le tengo lo va a convencer. Y el trato que yo le doy lo va a convencer. Y que yo le hago las arepitas en la mañana, eso lo va a convencer de que Dios es bueno y de que busque al Señor. No. ¿Tú te acuerdas que logró la bendición con Israel? Ellos ya habían visto la bendición. Sin embargo, tomaron la bendición y hicieron un ídolo. ¿Me estás entendiendo? Lo que va a convencer a los tuyos de acercarse al Señor va a ser ver la presencia de Dios en tu vida. Muchos de nosotros nos encontramos con esta tan fuerte pregunta. ¿Por qué yo vengo a la iglesia, tengo tanto tiempo y mis hijos perdidos en el mundo? Pueden haber muchas razones, no digo que esta sea la única, pero lo principal, mi hermano, se está observando la presencia palpable y manifiesta de Dios en tu vida. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás otorgando un tabernáculo, una tienda de reunión en la que la nube de gloria pueda descender y pueda ser visible a los tuyos? ¿Amén? Ok. Fuerte, fuerte. Respire profundo. Bote. ¿Otra vez? Eso. Ok. El Señor está con nosotros, mi hermano. Si el Señor está hablando es porque esto es lo que quiere hacer. Solamente hace falta un corazón dispuesto. Amén. Lo sobrenatural lo hace Dios. Ok. El versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento,
Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mire que la Biblia aquí y en muchos otros pasajes nos habla mucho del tiempo de Moisés con Dios, ¿verdad? Tantos días, tantas noches en ayuno, no había tomado agua ni comida y estaba allí en la presencia del Señor. Sí, el Señor le dio las leyes, sí, el Señor le habló del tabernáculo, le dijo muchas cosas, pero el tiempo que Moisés pasaba con Dios era más que el necesario para darle estos capítulos de Éxodo, de Levítico y de Números que tenemos. ¿Qué era lo que Dios hablaba tanto con Moisés? ¿Nunca se lo ha preguntado? Porque en la Biblia no tenemos todo lo que Dios le dijo a Moisés. Tenemos un poco de atisbo por aquí, por allá, un poco de luz por aquí, por allá, de las leyes, el tabernáculo, etcétera, ¿verdad? Lo que Dios le diría a Moisés. Pero ¿qué era realmente lo que Dios hablaba en esos tiempos de comunión con Moisés? Mire, gran parte de esto, estoy segura, era de índole personal. Usted no se imagina lo mucho que Moisés, como líder de este pueblo, necesitaba de que Dios le fortaleciera, de que Dios le dijera, aquí estoy, de que Dios le abrazara, de que le dijera, estoy contigo, sí lo vas a lograr, de que tratara tal vez con Moisés todo ese tiempo, de haber sido, de haber estado en el desierto y haberse considerado nada, ¿se acuerda? Con sus problemas de baja estima, haber tratado con su mente, con lo que le enseñaron los egipcios. Haber tratado con el corazón de Moisés es lo que Dios hacía cuando Moisés iba a su presencia. Entonces, cuando Dios hoy te está diciendo, restaura tu relación conmigo, acércate a mí otra vez, búscame otra vez, Dios no lo está diciendo por el bien de Él. ¿Qué le hace falta a Dios si la creación clama la gloria de Dios? ¿Le hace falta tu adoración a Dios? ¿Le quita algo a Dios que tú no ores? A Dios no le quita nada, pero te quita todo a ti. ¿Me entendiste? Dios lo que quiere con este llamado es que tú te pongas en el lugar en el que Él puede venir a ti, fortalecerte, sanarte, liberarte, bendecirte, tratar con tu corazón. Termino con esto. El Señor me decía que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos promesas y profecía de Dios desde hace muchos años. Desde hace tiempo el Señor te dijo, te voy a hacer esto, te voy a colocar en el ministerio, te voy a sanar, te voy a libertar de esta condición, voy a quebrantar las cadenas de este pecado, de esta iniquidad sobre tu vida, te voy a liberar de esa depresión, te voy a liberar de ese poder de inmoralidad sexual, voy a restaurar tu casa, voy a restaurar tu matrimonio, voy a traer de vuelta a tus hijos a mi casa. Dios te prometió hace muchos años eso. De repente Dios te prometió el bienestar económico. Te voy a dar un trabajo, te voy a sacar de la pobreza, te voy a sacar de la miseria. Voy a hacer algo contigo. Dios te lo dijo hace muchos años, pero han pasado 5, 10, 15 años y hoy el Espíritu Santo me decía, tú te estás preguntando por qué Dios no ha cumplido sus promesas. Literalmente el Señor me decía que hay personas que se están preguntando. Han pensado en esas promesas que Dios hizo hace mucho tiempo y hoy se están preguntando por qué Dios no ha cumplido sus promesas. ¿Es porque Dios no es fiel? ¿Es porque Dios se ha quedado corto en poder? ¿Es porque Dios no lo quiere hacer? No, el Señor me lo explicaba así. Hay gente que ha puesto su propósito y su destino en pausa cuando pusieron en pausa su relación conmigo. ¿Has jugado alguna vez un videojuego? Tú estás jugando, ¿verdad? Sobre todo son de mundos, de pasar mundos y avanzar en la historia, ¿no? Tú le pones pausa y hasta ahí quedó. Dios me estaba diciendo, muchos pusieron en pausa el avance de su proceso y el cumplimiento de mis promesas en su vida cuando pusieron pausa su relación conmigo. Cuando hace 5 o 10 años su relación conmigo no es la misma del primer amor. Cuando dejaron de orar, cuando dejaron de ayunar, cuando dejaron de escudriñar la Escritura, cuando dejaron de estar apasionados por ir a la iglesia, cuando dejaron de predicar el Evangelio, cuando dejaron de querer servirme, cuando dejaron de querer santificarse, pusieron en pausa lo que yo quiero hacer con ellos. Dios es fiel y quiere cumplir lo que te ha dicho, pero tú tienes que quitar la pausa del videojuego de tu vida, empezando a buscar al Señor. Entonces tú verás lo que Dios te ha prometido.
Y eso personal se transmite a la iglesia y se transmite a nuestra nación. Por eso le dije que sí iba a hablar de Venezuela. Muchos en las elecciones y todo lo que ha pasado, por ahí vi una foto, cómo dolió mi corazón. Decía, Dios se olvidó de Venezuela en estas elecciones. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cómo que Dios se olvidó de Venezuela? ¿No será que Venezuela se olvidó de Dios? ¿No será que la iglesia se olvidó de si mi pueblo se humillare, si oraren, si buscaren mi rostro? ¿Me está entendiendo? Estamos en un tiempo crucial. En un tiempo crucial de nuestra nación. Tú quieres hacer algo. Yo me he preguntado, ¿qué puedo hacer? En un momento le dije, Señor, desconfío de la capacidad de la iglesia en general y de mi capacidad de hacer 2 de Corintios, de 2 de Crónicas, este versículo. Señor, desconfío en mi capacidad de hacer eso, de humillarme, de buscar tu rostro, de orar. Y el Señor me dijo, no tienes que confiar en tu capacidad, tienes que confiar en mí. Repito, el Señor hace lo sobrenatural. Lo milagroso Dios lo hace, pero tú tienes que hacer lo que vimos hoy. Tienes que dolerte, tienes que arrepentirte por no estar buscando al Señor, por no cuidar de tu relación con Dios. Y tienes que tomar medidas y separarte del mundo y invertir en la tienda y en el tabernáculo de reunión. Y lo demás lo va a hacer Dios. Como te dije y termino con esto, en un segundo Dios puede restaurar o destruir una nación. Pero Dios está esperando la colaboración del hombre. Y la colaboración del hombre es la oración y la búsqueda de la iglesia. Deja de pensar en el atavío externo. Deja de pensar en lo de afuera. Empieza a pensar en cómo está lo eterno. Cómo está tu relación contigo. Amén. Y si no quieres hacer esto, termino con esto. No te quejes de lo que ves. No te quejes de lo que ves. Porque somos rápidos para culpar a Dios. ¿Me entiendes? Somos rápidos para decir por qué Dios no hace esto o por qué Dios no hace aquello. Pero realmente todo lo que tú ves naturalmente es un medio de Dios para hacer cosas eternas en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite todo esto? Porque Dios con todo esto está haciendo algo eterno en tu interior. Porque como sombra pasa tu vida. Porque en 3 días o en 3 horas o en 3 minutos puede venir Jesús por nosotros. ¿Me está entendiendo? Y lo importante es el tesoro que tú hiciste en el cielo. Deja de trabajar por lo que los ojos ven. Deja de trabajar por lo que los ojos ven, porque eso va a pasar. Empieza a trabajar por lo que el hollín no puede corromper. ¿Amén? Ok, oremos. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos. Cierre sus ojos allí. Si hay alguien que pueda tocar algún instrumento.